La entrevista. La entrevista. Y es un gusto saludar a nuestro colaborador internacionalista Flavio González. Flavio, muy buenos días. Muy buenos días, Helen. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues en materia de política exterior, ¿cómo va el gobierno? ¿Cómo comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de relaciones exteriores? Bueno, que está ya amando de Marcelo Ebrard. Sí, efectivamente. Mira, esta semana se han vivido eventos muy importantes con relación a la política exterior mexicana, porque fue, cambio de sexenio, todavía no se cumple ni siquiera una semana del cambio de gobierno, pero vimos cómo concluyó Enrique Peña Nieto su sexenio con relación a que firmó, el TEMEC, que lo firma en Buenos Aires junto con Donald Trump y junto con el señor Trudeau, y donde, es un cambio. Ahora lo que vamos a ver es queda que los congresos de los tres países acepten este cambio de gobierno, este cambio de tratado, y pues por lo pronto concluye en ese término, en términos de política exterior, pues lo concluye bien. El problema en ese sentido, el problema que tuvo fue el haber aceptado darle la condecoración del Águila Azteca al señor Kushner, que eso ya es muy contradictorio, muy controversial, y que pues realmente los mexicanos no lo vemos como algo importante, menos a una persona que puede ser demandada o que lo pueden meter a la cárcel. Pero quitando eso, realmente la firma del TEMEC fue realmente un evento muy importante y un evento que es trascendente para toda la vida de nosotros. De ahí, el primero de diciembre vemos ya toda la política exterior, ahora sí, del nuevo gobierno, en donde vemos todas las visitas. Primero, no vimos ninguno de los gobernantes de los países poderosos venir a nuestro país por cuestiones de que estaban todos en Buenos Aires en el grupo de los 20. ¿Qué estaba pasando allá? Realmente no había había muchas cosas que decir, sobre todo sobre seguridad, gobernanza, que realmente ahí lo que se desvió la atención fue, por ejemplo, el caso del príncipe de Arabia Saudita, que está acusado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista de CNN Khashoggi en Turquía. Y ahí vimos cómo muchos gobernantes lo aislaban, pero cómo Vladimir Putin le daba esa fuerza y ese reconocimiento. Realmente los medios de comunicación se desviaron en ese sentido cuando había temas más importantes. Por ejemplo, la cuestión de que el presidente de Estados Unidos y el de China, Xi Jinping y el señor Donald Trump, dijeron que se iban a dar una tregua en la guerra comercial que se está llevando entre China y Estados Unidos, y dijeron por los próximos 3 meses no habrá más subida de aranceles. Entonces, como que hay una tregua en este contexto que parece ser que ahora las nuevas guerras que estamos viviendo van a ser guerras comerciales, a ver quién que de una u otra forma afectan el contexto internacional, y eso era lo que estaba pasando en Buenos Aires, razón por la cual no pudieron venir. ¿Quiénes vinieron a México? Vimos que ahí vinieron varias personalidades, y voy a empezar primero por el discurso que da Andrés Manuel López Obrador en el Pleno, que hay mucho que decir con relación a cómo lo da, etcétera, pero en tema particular de la política exterior, él empieza reconociendo a Estados Unidos, sobre todo la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y empieza agradeciendo esa situación. Asimismo, le da un agradecimiento a Ivanka Trump, y que le diga a su padre que está bien, de quien hace énfasis que lo ha tratado muy bien. Esto que nos está diciendo que nuevamente nuestra prioridad, siempre la ha sido Estados Unidos, pero vuelve en el mismo tenor, es decir, no le veo un cambio fuerte ni profundo en ese sentido, porque seguimos vinculados con Estados Unidos, seguimos dependiendo de Estados Unidos, y parece ser que los próximos 6 años nuestra prioridad va a seguir siendo Estados Unidos con la firma del TEMEC. De hecho, uno de los funcionarios públicos que más aplaudidos tuvo, que más reconocimiento tuvo, fue el señor Seade, que fue el negociador por parte de Andrés Manuel López Obrador del TEMEC. Entonces, otra vez, la importancia es esa. Y la otra, que vino, fue la gobernadora de Canadá, que ella, que también se le da el reconocimiento a Canadá como nuestros principales socios. Es decir, nuestra política exterior seguirá siendo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, como punto principal. De ahí, la siguiente parte del discurso baja a nuestros vecinos de la frontera sur, que fue Guatemala, que estaba el presidente de Guatemala, así como el de Honduras, en donde ahí, de hecho voy a hacer un paréntesis, con relación a que el primer acuerdo que se firma es la parte de desarrollo de Centroamérica.
porque el Triángulo del Norte, que está integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde vinieron presidentes tanto de Guatemala como de Honduras, y el vicepresidente de El Salvador. Ahí hay una parte de desarrollo porque la política exterior, ¿por qué vuelve a ser Estados Unidos? Y obviamente en mucha concordancia con lo que quiere Donald Trump, que de no migración, y la política interna, o lo que dice Andrés Manuel, es vamos a fomentar proyectos productivos para que los mexicanos no tengan que salir. Ahí vale la pena hacer otro comentario con relación a que nuestra política exterior, nuestra política exterior en la cuestión migratoria estamos en tasa cero, es decir, ya realmente México no está expulsando tantos migrantes como en otras épocas, y los que se van son los mismos que regresan, es decir, estamos nosotros equilibrados. El problema es la cantidad de centroamericanos que están pasando y que ya hemos hablado al respecto. Pero con eso lo que quiere es este plan de desarrollo. Ahí quien había hecho otro plan de desarrollo había sido Vicente Fox, allá por el año 2000 y tantos, en donde estaba el plan Puebla-Panamá, en donde decía, si desarrollamos una supercarretera de Puebla a Panamá, va a haber desarrollo, va a haber producción, y tal parece que se retoma ese principio para que de Centroamérica no vengan. Luego hace un énfasis importante con otro vecino del sur que se nos olvida, que es Belice, en donde también dice, bueno, vamos a desarrollar también con la comunidad caribeña, porque de ahí brinca inmediatamente con Cuba, que fue el presidente cubano estaba ahí en la sesión, y pues lo habla también con respeto. Es decir, otra vez volvemos a la política pasada en donde todos nuestros vecinos son respetados y va bajando conforme va los países en cuestión prioritaria primero Norteamérica, luego Latinoamérica. Me llama la atención que al presidente colombiano no le hace tanto énfasis, que Colombia sí es uno de nuestros principales socios, y menciona después a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no estaba presente en el Congreso, y él ahora sí que fue una invitación de come si te vas, en donde lo vemos entrar a Palacio Nacional, donde vemos que hay realmente un rechazo y no una aceptación de Nicolás Maduro, pero donde él mismo dice y tuitea que él es muy bien recibido por el pueblo mexicano, cosa que no pasa de este comentario y que, valga decir, llama la atención que de aquí, México, ahorita el día de ayer estuvo en Rusia, hablando de un nuevo acuerdo de asociación entre Rusia y Venezuela, en donde ahí vemos otra vez las manos rusas moviéndose hacia otros lados, y parecería que regresamos a esa guerra fría, porque en el mismo discurso de Andrés Manuel habla de nacionalismos, de esos nacionalismos que también habla Estados Unidos, donde lo vemos que se están cerrando, y en lugar de este mundo global que hemos estado, parece ser que regresamos a esos nacionalismos de primero mi país y luego los demás. Aunque cabe destacar que México, cuando tuvo esa política nacionalista, me voy a la década de los 50, fue un gran actor protagónico de los escenarios internacionales, de los escenarios globales, en donde pues fue un actor, por ejemplo, de la construcción de Naciones Unidas, del Bretton Woods. Por ejemplo, el GATT, que era la de acuerdo, no participaba, pero después fue un gran actor. Entonces, no sé si volvamos a ese principio. Y de ahí continúa, después va bajando, reconociendo a los estados de Sudamérica, y de ahí brinca, da un reconocimiento al líder laborista, es decir, de la izquierda, del Reino Unido, donde habla ese vínculo con el Reino Unido, pero por el lado laborista, no por el lado conservador. Entonces, de ahí Europa le da otro punto, pero empezando por Inglaterra. Y finalmente concluye, porque también tuvimos la visita de uno de los del número 2 de Corea del Norte, en donde, lo saluda porque nos vino a visitar, así como algún presidente africano que también vino al toma de posesión, y final, sí da un reconocimiento, por ejemplo, a la líder china del Congreso del Pueblo Chino, en donde, pues sí le da un saludo, pero si le sigo entendiendo su discurso, China se vuelve un país, pues, importante por su poderío, pero seguimos siendo socios de Estados Unidos. En fin, en todo ese contexto y escena global, vemos que el domingo, el día 2, Marcelo Ebrard Casaubon, que viaja, su primer viaje es a Estados Unidos, a hablar con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y a poner las prioridades de los proyectos, las cuestiones en desarrollo, en donde otra vez veo un Marcelo Ebrard que es muy inteligente, que de hecho es un internacionalista y que entiende muy bien de todo lo que está sucediendo. La política exterior tal parece que regresa, en donde México jugará un papel importante en la toma de decisiones como líder regional para el contexto multilateral, pero tomando otra vez ese nacionalismo y dejando un poco de lado, a veces parecería, el comercio, porque vemos en el discurso que critican mucho al neoliberalismo, pero aprueban esos tratados de libre comercio, en donde pues veremos cuál será ese resultado. Por lo pronto vemos una política, el regreso a los principios mexicanos de política exterior, en donde no vamos a meternos demasiado y va a haber una posición
un poco distante de lo que suceda y de lo que acontezca, y como lo han dicho, el respeto a todas las naciones. En fin, es un poco de la escena en la que regresamos a ese contexto. Pues muchas gracias, Flavio, por puntualizarnos estas cuestiones del discurso que tal vez nos vimos. Muchas gracias.